traído hasta aquí. Tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento en la iglesia. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre la manipulación o el abuso financiero. ¿A qué llamamos entonces abuso financiero? Para comenzar nuestra conversación, el sermón. Abuso financiero ocurre cuando un líder con autoridad espiritual usa su poder para decir que la prosperidad financiera y la salud es para todos aquellos que sean fieles y dedicados a la iglesia, y que deben sacrificarse para dar diezmos y ofrendas. No sé si usted alguna vez ha escuchado la frase: tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio. Y ese precio no es solamente económico, sino que también de sus vidas completas, personas que quedan completamente desarraigadas de sus familias. De esta manera, entonces, aquellos que son infieles en sus diezmos y ofrendas son maldecidos con problemas económicos, son maldecidos con enfermedades, con problemas, con sufrimientos y tormentos por parte de demonios. Esto con el objetivo de obtener recursos económicos de los fieles, usando grandes cultos, campañas y distorsionando pasajes bíblicos para prometer prosperidad a quienes cumplan. Hermanos, nosotros vemos esto mucho por televisión, vemos mucho esto. Es posible que usted haya participado en alguna reunión, que lo invitaron sin darse cuenta, y cuando usted llegó, se empezó a dar cuenta y a percibir que si usted no era parte de aquellos que están dando, aquellos que están ofrendando, caerán sobre usted las maldiciones de Dios y estará con el demonio y sus ángeles. ¿Saben? Son tantas las cosas que nosotros podemos escuchar y ver, que quiero invitarlos a ver un pequeño video, que no es para reírse, sino que es para tomar con profunda seriedad este tema que ocurre en nuestra cultura, sobre todo en nuestra cultura evangélica. Una mujer que enseña que los billetes hablan, que el dinero le habla a las personas. Observen este pequeño video. Quiero que va a poner su billete y vamos a oír hablar de los billetes. No se olviden, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarden mucho silencio, que hablen mucho vecino, de que está hablando, riéndose. Ya no va a oír, lo tienen que oír. Dios es sobrenatural. Pero yo me río porque quien recibe la honra soy yo. Reyes, estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a voltear la cara de Mamón por $1000. Apunte sus datos. Amén. Se puede traer mañana, traerlo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas, plazositos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Con integridad, gente que nada más apunta, no dice nada, eso no es íntegro, eso no. Usted lee la Biblia y si yo puse de mí, tesoro personal,
Los príncipes dicen, da la cuenta de lo que tienen. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que vienen, que son los príncipes, que son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Pues apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios está pidiendo algo en especies. Como usted dice, no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. El Señor me diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras. Aquí Dios está llamando a dar $500. Ellos también recibirán este llamado, ya están listos. Serán establecidos esta noche con columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Son cheques. Pero eso no vale $1000, $500. Entonces, espérate tantito, porque todavía no estoy llamando eso. Voy a orar por los príncipes y le voy a dar la oportunidad a todos los demás que obedecen a Dios como quieren. Acércate. Esto no sirve para nada. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela, usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo por íntegro. Ay, puse el cheque, perdón. Puse el cheque, perdón. Yo creo que es suficiente para apreciar. Esto ocurre todos los días. Ocurre en nuestra ciudad. Porque a imitación de estas grandes personas, vienen otras personas y lo hacen con un sinnúmero de personas. ¿Cuántas iglesias periféricas tiene nuestra ciudad? ¿Cuántas iglesias están dirigidas por personas inescrupulosas, a veces sin educación, que ven este tipo de videos y hacen exactamente lo mismo en sus congregaciones y en sus iglesias? Hermanos, de esta manera entonces aquellos que son infieles en sus diezmos, como esta misma mujer lo decía, son maldecidos con problemas. Y separar al pueblo de Dios de manera jerárquica, a quien puede dar $1000, a quien puede dar $500, y como le decía que no alcanzaba todavía, no, a ustedes todavía no los estoy llamando porque ustedes no son columnas financieras. Usando grandes campañas, grandes cultos, para atraer a las personas. Al igual que en los otros abusos, algunas características de las personas que son abusadas financieramente. Personas que sobreviven a un abuso financiero, por lo general quedan vagando en una especie de limbo. Se vuelven confusas, amargadas, enrabiadas con la iglesia y con Dios. Y al mismo tiempo esas personas no vuelven a ir a la iglesia, por lo tanto no son un problema para este grupo de personas. Los heridos en el nombre de Dios colocan sus vidas pensando que es una espiritualidad saludable. Esa gente que estaba pasando adelante, muchos de ellos iban con una sinceridad de corazón. Ellos no piensan que están siendo engañados. La persona que quizás iba con menos dinero en su mente y en su cabecita, voy a dar lo que puedo dar, pero para el sistema no sirve, porque no alcanza. Y esas personas lo hacen pensando que esto es algo saludable, pensando que quizás sus vidas pueden ser mejor en manos de líderes abusadores por medio de su lealtad y sumisión. Entonces veíamos ya en los otros sermones cuáles son señales de alerta para manipulaciones financieras en el nombre del Señor. Los líderes espirituales que abusan espiritualmente de las personas se ponen entonces primero títulos a sí mismos.
que los lleva a ser representantes de Dios en la tierra. Títulos como el ungido de Dios, boca de Dios, hombre de Dios, profeta, profetisa, apóstol y una gran cantidad de otros nombres que los diferencia de cualquier discípulo de Jesús normal, de cualquier discípulo mortal. Primero, son astutos, y ustedes acaban de ver cómo esta mujer distorsiona la Biblia, distorsiona la palabra de Dios para llevarla a su nombre. Al mismo tiempo, tienen un liderazgo autocrático, ¿cierto? Un liderazgo donde ellos son los únicos, ¿ya? Donde no existen otra persona que los pueda mandar. Ellos son los líderes, ellos son los cabezas. Ellos son, ¿cierto?, las personas que se entregan el poder a sí mismos para gobernar el lugar donde ellos están. Al mismo tiempo, este grupo que es influenciado por un líder abusador se vuelve exclusivista. Su corazón es alimentado por su sentido de su superioridad en relación a los demás. Escuchaba yo un día que decía que se vayan. Si no les gusta esta iglesia, que se vayan. Total, se va uno y vienen 10. Es la tal convicción que ellos tienen que no les importa quedarse con un grupo menor de personas. Al mismo tiempo, ellos, como veíamos, se comienzan a conformar una élite espiritual. Y veíamos que naturalmente los que pueden dar más, ¿cierto?, gozan de mayores privilegios. Podríamos decir una mayor intimidad espiritual definida por un cargo o por el dinero que ellos están entregando. Al mismo tiempo, otra señal es el control total de la vida. Líderes que cometen este tipo de abusos están más preocupados en cuidar la vida de las personas que frecuentan su comunidad que enseñarles a vivir vidas alineadas al Evangelio. Quieren saber todo: dónde vive, qué come, qué tipo de auto tiene, qué casa tiene, qué es lo que está haciendo, cuánto dinero gana, cuánto es su sueldo. Y finalmente, las personas no se dan cuenta que al final ellos son controlados, pero también estos líderes tienen un delirio de persecución, ¿cierto? Estos que cometen abuso financiero espiritual, todo el mundo los persigue, otros pastores los persiguen, las personas que les quieren demostrar que están equivocados los persiguen, y finalmente ellos son los únicos que tienen la razón. Y finalmente, las personas que quieren salir de esto tienen una salida traumática. Aquellos que quieren desligarse o salir generalmente sufren con acusaciones de rebeldía, falta de visión, egoísmo, pereza, comodidad, etc. Los que permanecen en el grupo son instruidos a evitar la influencia de los rebeldes, recibiendo así un ataque directo. Y por lo tanto, en la cultura del individualismo vemos que cada una de las personas está buscando mi felicidad, mi placer, mi libertad, mi dinero. Y muchas veces llegamos de esta manera a la iglesia. Cristianos que están pensando que Dios los va a bendecir. Yo quiero que Dios me haga feliz. Yo quiero que Dios me pueda entregar los placeres de esta vida. Yo quiero que Dios me entregue la libertad que muchas veces no tengo. Y quiero que Dios me pueda entregar el dinero que hoy día no tengo. Y por lo tanto nosotros nos damos cuenta que en la cultura del individualismo y del consumismo, las relaciones religiosas o las relaciones eclesiásticas están desprovistas ¿de qué? De compañerismo e interdependencia. Ustedes vieron cómo esta mujer le habló a ese pobre hombre. ¿Vieron esta manera de, con una altanería tal? Yo estoy aquí arriba. A la mujer del cheque que le dijo, oye, tú no estás haciendo tal. O sea, están en un lugar y en un estilo superior. Se pierde el compañerismo y la interdependencia como discípulos del Señor. Se pierde la total transparencia para poder vivir. ¿Saben uno de los problemas que hemos perdido como discípulos del Señor? Es vivir una vida comunitaria donde yo no tengo que ocultar las cosas de mi vida. Muchas veces guiados por la cultura, guiados por el mundo en el cual nosotros estamos, yo no tengo que decirle a los hermanos de la iglesia dónde vivo. ¿Por qué los hermanos de la iglesia tienen que saber dónde vivo? ¿Aló? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No acabamos de ver en la liturgia que somos extranjeros? ¿Que estamos de pasadita aquí nomás?
Y muchas veces nuestro individualismo guiado por la sociedad impide ese tipo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que le voy a mostrar mi billetera? ¿Que le voy a mostrar mi chequera a toda la gente de la iglesia? No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que en la cultura del individualismo se pierde la voluntad de ser parte del otro, de ser parte del cuerpo, de vivir entendiendo que quien gobierna mi vida no soy yo, y sí es el Señor. Y al mismo tiempo, y se pierde totalmente la fidelidad a Dios y la dependencia al Señor, porque ya no dependo más de Dios, sino que dependo de mi esfuerzo, dependo de mi trabajo, dependo de lo que puedo hacer, y también dependo, no de Dios, pero sí de sus bendiciones. Y por lo tanto comienzo a tener una relación utilitarista con Dios, comienzo a tener una relación utilitarista con el pueblo. ¿Por qué? Porque para mi felicidad, como decía C.S. Lewis, para mi placer, para mi alegría, para mi dinero, utilizo a las demás personas como materia prima para mi éxito profesional, para mi felicidad, para mi alegría. Creyentes optan por ir a la iglesia, pero no permiten que Dios administre sus economías. Creyentes buscan las bendiciones de Dios, pero no se relacionan con el Dios de las bendiciones. Creyentes que no están dispuestos a ser generosos sin esperar la retribución. Muchas de las personas que estaban ahí están colocando sus ofrendas porque se les está diciendo que Dios le va a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5. No está la generosidad cristiana como discípulos del Señor en ese lugar. Y en la cultura del individualismo y del consumismo que nosotros estamos viviendo, algunos creyentes son engañados fácilmente por su perfil. Así que atento si tú tienes uno de estos perfiles, porque seguramente el pastor José Prado te puede engañar y puedes caer en las redes del pastor. Pero observemos en primer lugar. Primero, creyentes avaros. Creyentes avaros, ¿existen? Sí, y la Biblia lo dice. Creyentes que conocen a Dios, que han participado, pero como dice el Señor Jesús, viven para acumular riquezas aquí en la tierra. Viven para acumular riquezas y poder aquí en este lugar. Por lo tanto, en nuestra cultura, ¿quién es fácilmente engañado? Aquel que escucha y que dice: hermano, si tú das un auto, el Señor te va a dar 2. Si das una casa, el Señor te va a dar 2, 3, 4 casas. Si tienes un departamento, Dios te va a multiplicar. Ese hermano quizás nunca dio nada por avaro, porque la avaricia controla su vida. Pero ahora que sabe que puede dar y que se le puede multiplicar, voy a dar. Si yo doy y se me multiplica, gloria a Dios. Entonces, si en tu vida hay ausencia de generosidad, evalúa tu corazón delante del Señor. Porque es posible que seas fácilmente engañado por un canal de televisión y estés dando ofrendas y el pastor ni lo sepa, o por algún predicador de la radio en la cual tú estás prendido y quizás mensualmente estás entregando una promesa, como decía esta mujer ahí, y nadie lo sabe, quizás para ser bendecido. En segundo lugar, el segundo perfil es creyentes con deudas, y esto es el mayor perfil de todos, ¿cierto? El creyente con deuda, incluso hay algunas técnicas el día de hoy, ya las voy a nombrar un poquitito, pero el creyente con deuda que trabaja, se saca la mugre y compró un montón de cosas. Este creyente que es desordenado, que no sabe administrar su vida financiera, que compró una cosa y otra, que se compró un auto y no le alcanza la plata ahora para pagar el auto, y se compró una casa, un departamento y no tenía, desordenado en su finanza y se llenó de deudas. Y escucha, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar más, si tú das, el Señor va a borrar todas tus deudas y el Señor te va a dar mucho más. Es posible que estés pasando por momentos de dificultad financiera y esta tentación va a aparecer haciendo zapping por un canal de televisión. Vas a estar angustiado por las deudas que tienes que pagar. Y rápidamente puedes caer en estas redes. En tercer lugar, creyentes ingenuos o que no conocen las Escrituras. Si no conoces la palabra del Señor, si no conoces lo que la sabiduría bíblica
habla. Eres fácilmente engañado para caer en estas redes. Es por esto que la palabra del Señor en el Sermón del Monte nos orienta con algunos elementos profundos para que no nos podamos olvidar. Mateo 6 en adelante, del versículo 19 en adelante: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. En el siguiente texto, versículo 25 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Más adelante en el versículo 31 y 32. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo que estos textos bíblicos nos están mostrando aquí en el Sermón del Monte es que el dinero tiene el poder de generar devoción. El dinero tiene el poder de generar devoción, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Hermanos, nosotros no nos podemos decir que no existe, que yo no tengo, aunque yo no tenga plata. Hermano, esto no se trata de tener poco, de tener más o menos, o de tener mucho dinero. Esto se trata de la inclinación del corazón. La devoción a Dios no tiene que ver por la gran cantidad de dinero, porque es posible de que estés viviendo con muy poco, pero que ames el dinero mucho más que personas que ganan mucho más que tú. No se trata de ser rico, no se trata, ¿cierto?, de ser pobre. Se trata de entender dónde está tu corazón, hacia qué lado está inclinado tu corazón. Y el problema es que si tienes poco o tienes mucho, y si tu corazón está inclinado a Mamón, estarás siendo devoto a él. El verso 24 nos recuerda: nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a nuestro Señor y a las riquezas. No podemos hacerlo. Es por eso que rápidamente un montón de personas son abusadas financieramente. Por lo tanto, si en tu vida has pasado o sufriste abuso espiritual, o en este caso abuso financiero, debes reconocer que quizás en algún punto tu corazón estaba inclinado hacia la devoción de las riquezas. Si conoces a alguien, date cuenta que si está siendo abusado financieramente, es posible que esta persona esté con su corazón inclinado y está dividido a adorar a Dios y a adorar a las riquezas. Richard Foster, en su libro Sexo, Dinero y Poder, nos recuerda lo siguiente: el dinero tiene muchas características de divinidad. Él nos da seguridad, puede inducir a la culpa, nos da la sensación de libertad, nos da poder y parece ser omnipresente. Más siniestro que nada, sin embargo, es la reivindicación que lo hace omnipotente. Eres tú el que torna al dinero, con tus actitudes, como un Dios superpoderoso sobre tu vida. No hay poder ni uno en el dinero. Es la devoción que tú le concedes a las riquezas y al dinero lo que le da y le entrega su poder. Porque puedes ser absolutamente pobre, con poco, y ser profundamente generoso, o puedes ser profundamente rico
y adorar a Dios con todo tu corazón y ser profundamente generoso. Foster continúa: el amante del dinero hará cualquier cosa por él. Y es ahí donde reside su aspecto seductor. Para la persona que ama el dinero, medias medidas no bastan. Las personas se enganchan. El dinero se vuelve un problema que consume, que domina la vida. Richard Foster escribió esto a fines de los 70 y hasta el día de hoy seguimos viviendo ligados en esta línea. Cristianos que buscan a Dios únicamente por dificultades financieras son presas fáciles de abusadores religiosos que quieren explotar su bienestar. Y las finanzas se convierten en un Dios que exige devoción total. Es posible que tu auto, que tu casa, es posible que tu negocio, tu trabajo y el dinero que ganas esté exigiendo de ti devoción. Evalúa tu corazón, evalúa delante del Señor hacia qué lado está inclinado tu corazón. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Escúchame, Dios no comparte su gloria con nadie. En segundo lugar, la ansiedad es el lugar más propicio para sufrir abuso financiero. ¿Qué leemos en el versículo 25 y en el verso 31? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Sí, el dinero puede generar devoción y muchas veces esta devoción va a llevar a lugares horribles, pero al mismo tiempo la ansiedad en mi vida, porque no puedo pagar esto, porque no puedo pagar esta otra cosa, porque me falta dinero para aquí, no dejar mi vida económica en las manos del Señor trae ansiedad, y el Señor Jesús lo está manifestando. No se preocupen en demasía. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Está diciendo acaso de que no me importa qué voy a comer mañana y no voy a trabajar? No está diciendo eso. Está hablando de la profunda ansiedad del corazón del ser humano. De pensar que necesito muchas veces pensar en lo que voy a estar comiendo el mes siguiente. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que no voy a ahorrar? No estamos diciendo esto. Estamos colocando que la ansiedad no es parte de la vida cristiana. En Oasis de Redención, la mayoría de las personas son matrimonios jóvenes de entre 30 y 40 años. Somos presa y un caldo de cultivo fácil para la sociedad consumista en la cual nosotros estamos viviendo. En este momento, ¿cuántos de nosotros estamos angustiados por alguna deuda financiera que te está ahogando, que llevas días? Hace algunos días atrás escuché a una persona querida que me decía, me llamaron por teléfono y me dijeron que me vienen a embargar. Esa persona me dijo, no pude dormir en toda la noche. No pude dormir en toda la noche. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo angustiados? Y ese es el caldo de cultivo perfecto para hacer y recibir abuso financiero. ¿Qué hacer? La palabra del Señor nos invita a planificar la vida financiera, que no se vuelva, para no volvernos presa fácil de la ansiedad ni de falsos maestros. Pregunta, ¿estás con deudas y estás angustiado? Busca ayuda. Reconoce que te equivocaste, reconoce que pecaste, pero busca ayuda. No vivas consumido en tu individualismo, no vivas consumido en esta historia.
donde nadie tiene que saber, sí, me equivoqué, tomé malas decisiones económicas. Habla con alguna persona que te pueda ayudar. El año pasado tuvimos y participamos de un seminario, ¿cierto? Tu dinero cuenta. Y vimos verdaderamente cómo el Señor nos ayudó a planificar. Muchas personas entendieron y están viviendo de manera planificada su vida. Por lo tanto, hay solución para salir de la angustia y no colocarnos en manos, ¿cierto? Y cuando digo en manos de la cultura, estoy hablando por nuestra propia responsabilidad. Aprenda a vivir dentro de sus posibilidades. Hermano, si usted gana tanta plata, no gaste más de lo que gana. No intente vivir la vida del hermano que llegó con un auto un poquito mejor. No intente comprar una casa mejor que la del hermano o la de tu compañero de trabajo. No intentes alcanzar cosas que no están con tu ritmo. Y el problema es que muchas veces nosotros pensamos que sí nos alcanza. Y muchas veces no lo es. Administren con sabiduría. El secreto no está en cuánto se gana, y sí en depender absolutamente del Señor. Si es poco o es mucho. Conozco gente profundamente rica, con un sueldo, entre comillas, podríamos decir, miserable. Quiero decir, con un sueldo pequeño. Son ricos porque dependen absolutamente del Señor. Y que son libres, y que no viven una vida de ansiedad. Planifique y dependa de Dios para enfrentar eventualidades financieras. Dependa de Dios para planificar la adquisición de bienes importantes. No tome decisiones a la tonta y a la loca, ¿cierto? Sino que planifique con tiempo, no tome las decisiones encima, adquiera orando al Señor sus bienes. Para planificar su futuro no dependa de milagros, y sí de su esfuerzo y de su trabajo. Estoy orando para que el Señor me borre todas mis deudas. Gloria a Dios, mi hermano. El Señor lo va a bendecir con más trabajo. El Señor lo va a bendecir con más cosas ahí para que usted pueda trabajar, ¿cierto? Gloria a Dios. El otro día, hablando justamente de esto mismo con un par de personas, pero el Señor puede bendecir, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si me llega una herencia? ¿Qué pasa si siempre pensando en el milagro que podría acontecer y que no está? El Señor te ha dado un milagro, se llaman manos. El Señor te ha dado un milagro maravilloso, se llama esfuerzo. El Señor te ha dado un milagro maravilloso que se llama trabajo. Milagro que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hacer? Sin redundar, planifique su vida financiera para que no se vuelva fácil de la ansiedad, y ejercite su confianza en el amor del Señor. Confianza en el cuidado y en el amor de Dios son barreras contra el abuso. Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Primero, aprender que Dios me da para mi sustento. ¿Tienes claro eso? Que Dios te da para tu sustento. Ya sea poco o mucho, Dios te da para tu sustento. Elimina las deudas. Y estoy seguro que si tú miras el sueldo que tú tienes, el Señor te va a decir, alcanza para tu sustento. Y aprender a tener satisfacción en aquello que Dios te está dando. En aquello que Dios te está dando. Vivir plenamente en aquello que Dios te está dando. ¿Cuánto ganas? Dios te sustenta con eso. Y si no alcanza, Dios te sigue sustentando, porque eres su hijo y no va a permitir. Y porque lo veíamos el otro día, eres parte de una comunidad. Si vives angustiado por deudas
y eres completamente individualista, vas a guardar silencio. Y no solamente individualista, vas a seguir consumiendo. Tu deuda va a seguir creciendo. Y nosotros como cuerpo, como iglesia, no podremos ayudar. Porque quizás en tu corazón vives el individualismo. Yo soluciono mis problemas. Yo puedo arreglar todas las cosas solito o solita. Si sabes de algún hermano que está con problemas financieros y que no le está alcanzando para cubrir el mes, este es el lugar para ayudar. El cuerpo de Cristo. Lugar donde el Señor pone el corazón para que podamos buscar el bienestar del otro. El problema que reconocer que me he equivocado trae vergüenza. Y como vergüenza guardo silencio. Si estás pasando por un problema financiero y estás pasando por una angustia profunda y el texto bíblico te habla pero no sabes qué hacer, en el nombre de Jesús hablo a tu corazón. Ven a hablar conmigo. Habla con alguien de la iglesia, pero pide ayuda para que el Señor te pueda dar libertad. Porque solamente en Cristo nosotros encontramos libertad. Si está faltando pan a tu mesa, nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos saberlo. Porque no podemos ayudarte si no lo sabemos. Si guardas silencio y dices, yo voy a salir de esto, no lo vas a hacer, no puedes salir. Y nosotros como cuerpo de Cristo podemos acompañarte en oración, podemos hacer una campaña para levantar alimentos, víveres, y podemos incluso hacer una campaña, hablar con algún abogado, hablar con personas. Hay asistentes sociales en la iglesia, hay personas con conocimiento que están estudiando derecho. Existe salida y en el nombre de Jesús, por favor, no sufras en soledad, no te angusties, porque eres presa fácil para esto. En tercer lugar, confianza en el cuidado y en el amor de Dios son barreras con el abuso, como decíamos. Porque los paganos andan tras de todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿En quién estás confiando más? ¿En quién estás entregando tu cuidado, el cuidado de tu vida? Necesitamos ejercitarnos espiritualmente. Necesitamos reconocer que no somos paganos y que nuestro corazón no está inclinado a perseguir las mismas cosas que aquellas personas que no conocen a Dios, tus amigos, vecinos y parientes que no conocen a Dios, corren detrás de todas esas cosas, pero tu Padre Celestial sabe de cada una de tus necesidades. Conoce cada una de tus necesidades. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Saben? Este texto, profundamente mal interpretado, colocando el foco únicamente en el diezmo, se olvida de que lo más importante es la absoluta confianza en el Señor. Es la absoluta confianza en el Señor. Texto utilizado para obligar a creyentes a diezmar. La Biblia dice, yo creo que el diezmo es bíblico, pero la Biblia también nos enseña que nosotros no podemos oprimir a nuestros hermanos con una carga. ¿Saben por qué? Porque dar surge de un corazón que conoce a Dios. Dar surge de un corazón agradecido para dar al Señor. Por lo tanto, en la cultura del individualismo y el consumismo,
Creyentes maduros no son engañados con facilidad. Creyentes generosos no son engañados con facilidad porque su corazón no está inclinado a amar al dinero. Creyentes que administran con sabiduría no son presa fácil de estos lobos vestidos de oveja, porque saben que dependen absolutamente del Dios creador. Y en tercer lugar, creyentes que conocen las Escrituras, que conocen bien la palabra del Señor, no serán engañados con facilidad. Para meditar y practicar, ¿estás siendo presa del dinero y del éxito financiero? Si es así, recuerda que eres presa fácil de manipulaciones religiosas. ¿Ya? Eres presa fácil. No olvides que un corazón lleno de ansiedad es el lugar más propicio para sufrir abuso financiero. Planifica tu futuro no dependiendo de milagros, y sí de tu esfuerzo y de tu trabajo. Ejercita la generosidad ayudando a otros. Invierta en el reino. Invierta en el reino. Como iglesia anhelamos profundamente que el Señor nos permita seguir avanzando y creciendo para que esta ciudad sea transformada con discípulos que entienden que su vida es un instrumento concreto y real en cualquier lugar, en cualquier esfera de la sociedad, en casa, en el trabajo, en las universidades, en la política, en todas las esferas. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos para que las personas en toda la sociedad puedan escuchar de que existen abusadores, pero de también existen personas que proclaman la verdad. No importa, estos abusadores financieros son transversales. No pienses que engañan solamente a gente pobre. No. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé de su gracia y nos guíe a avanzar y a creer que Él es dueño del oro y la plata que tenemos, y que nos ayude a ayudar a aquellos que están pasando por este problema. Te invito para que te pongas de pie. Señor, en el nombre de Jesús, terminamos esta serie de sermones, Señor, reflexionando sobre el abuso espiritual, sobre las personas que han dejado de participar en la iglesia, porque han sido abusados, Señor, en tantas esferas de su vida. Y quiero rogarte en el nombre de Jesús que nos uses para tu gloria. Ayúdanos a esparcir la semilla del Evangelio, no la semilla de la religiosidad, no la semilla denominacional. Ayúdanos a esparcir la semilla de la buena noticia de Jesucristo, el Dios encarnado que entró en la historia para transformar la vida de aquellos que sufren, que padecen, que tienen dolor, aquellos que están encadenados en sus delitos y pecados. Úsanos como luz para transformar sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Tú nos has traído hasta aquí. Tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz, pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba.